Buenos días, Matías, Buenos días. y gracias por querer participar en esta actividad que lleva a cabo la Biblioteca Masop, que se llama Bibliotecario por un día. Matías Candeira es considerado en el año 2021 por la Agencia Española de Cooperación Internacional para formar parte de lo que se denomina 10 de 30. Como uno de los autores jóvenes más prometedores y destacados del panorama nacional. Llevas más de 11 años impartiendo cursos, talleres, pero nosotros te tenemos aquí, aparte de como tallerista, porque estás participando en un taller de microrelatos aquí en el Instituto Cervantes de Argel, como autor de libros. En concreto, has publicado la novela Fiebre, del año 2015, también 5 colecciones de relatos: La soledad de los ventrílocos, Antes de las jirafas, Todo irá bien, Ya no estaremos aquí, y Moebius, que ha sido también la obra seleccionada para nuestro café literario, que fue premiada por CUTSA Ciudad de San Sebastián en el año 2018. Y por eso queremos que hablemos de literatura, ¿no? Después de esta mínima presentación. Y dentro de las referencias que creemos que a ti te han podido influir, sobre todo porque te consideras, o al menos así lo veo yo, sí, de momento, un escritor más vinculado al relato corto y a los cuentos, me gustaría que empezáramos hablando de Julio Cortázar. Cortázar es uno de los mejores escritores argentinos, eso lo ha dicho Adolfo Bioy Casares, o Gabriel García Márquez decía que Cortázar nos ha dejado una obra tal vez inconclusa, pero tan bella e indestructible como su recuerdo. Y a mí en concreto me gustaría que habláramos de los cuentos de Cortázar. Ahora voy yo, ¿no? Ahora vas tú. Yo ya he entrado y ahora tú. Es que Cortázar, que ahora hay alguna gente que, bueno, con este revisionismo de los escritores del boom, le he oído a algunas personas decir que, bueno, que Cortázar, que algunas cosas han envejecido mal. A mí Cortázar me sigue, sobre todo en el ámbito del cuento, porque luego él tiene muchas etapas. Hay un libro muy estupendo de él que se llama, que son unas conferencias que dio en Princeton, creo que es. Le invitaron a dar unas conferencias y entonces están todas en un libro que os recomiendo mucho, porque él habla ahí del proceso creativo, bueno, y de sus fases como escritor. Eso es muy interesante ver, porque te cuenta toda la intrahistoria, su proceso creativo, su cocina, cómo cocinaba él sus libros, los más famosos. O sea, habla de Rayuela, de cómo nació Rayuela, de cómo nacieron los cuentos, de cómo nacieron los libros que tienen los que son más políticos. Pero bueno, yo con Cortázar tengo una relación de más amor que odio, sobre todo con los cuentos, porque para mí, además es que cuando yo leía Cortázar por primera vez yo era muy joven, yo tenía 18 años y mi madre me había regalado. Mi madre, que veía que yo apuntaba maneras con la literatura, o de alguna manera, pues en esa época yo ya estaba persistiendo ahí. Yo he abandonado muchas cosas en mi vida, la literatura es de las pocas que no he abandonado. Me canso muy rápido, pero de la literatura pues no me he cansado, extrañamente. Entonces ella me regaló el libro de los cuentos completos que sacó Alfaguara, de Cortázar, y bueno, y eso sumado a que yo estaba empezando a escribir relatos y que de pronto leí aquello que para mí fue como una cosa increíble, pues para mí es un cuentista extraordinario. O sea, creo que es un cuentista que a día de hoy sigue siendo, tiene algunos cuentos, es que de hecho tiene muchos cuentos muy muy buenos. No es un cuentista que diga, bueno, tiene 4 o 5 relatos magistrales y el resto están bien. No, es que es un cuentista extraordinario. Y luego tiene algunos relatos pues que son absolutas monumentos, vamos, no sé, no recuerdo todos los nombres, la verdad, porque bueno, es infinito. Pero bueno, La autopista hacia el sur, Historias de Cronopios y de Famas, que es un libro que es maravilloso, o sea, sigue siendo un libro a día de hoy
Además es un libro muy interesante también como un poco burla a esos que dicen que la literatura solo puede ser seria. Los Cronopios y las Famas son un libro donde Cortázar se lo está pasando bien todo el tiempo, todo el tiempo. Y, y yo creo que eso también tiene mucho valor, ¿no? Pero, y lo que él hizo sobre todo en el cuento Argentina es un país que no puede entenderse sin el cuento y la novela, pero Borges también era argentino. Entonces él en el relato breve como lo llevó a un lugar como muchos escritores latinoamericanos, sobre todo el cuento en castellano, aunque en España por ejemplo tenemos muy buenos cuentistas. Yo creo que realmente el continente donde el relato lo han llevado a su máximo pico de esplendor es en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y en concreto el Cortázar sí que a día de hoy sus cuentos es que son increíbles, vamos, no los puedes volver a leer y quedarte asombrado de lo que él hizo también con el cuento fantástico en particular, porque él era un escritor que hasta en los relatos más que él llamaba más realistas hay un componente fantástico, un componente extraño, un componente de una mirada muy personal y muy, no sé, periférica a la realidad. Y además él lo decía en muchas entrevistas, ¿no? Que lo que para algunas personas es la fantasía, para él forma parte de una cosmovisión de lo que es el mundo. No distinguía muchas veces entre real y fantástico, porque para él era todo parte como del mismo tapiz. Claro. Y a día de hoy eso se sigue viendo en los cuentos mejores que tiene. Yo creo que es una figura que no, como tú has dicho, no pasa de moda, y yo creo que todavía es un referente para muchos escritores que puedan y se puedan dedicar al relato corto, ¿no? Era además, considerado como el maestro del relato corto, de hecho. No, aparte no se puede entender el relato sin él. Lo cortázariano es ya como una categoría... Sí. Cómo él entendía el cuento, cómo él entendía lo fantástico, cómo él construía las estructuras que él metió en el relato, que, hombre, no sé si eran novedosas o suyas o no, pero bueno, la estructura, el juego que hacía él con el tiempo, su discurso sobre el tiempo en lo fantástico, ese tiempo simultáneo donde, no sé, por ejemplo, La noche boca arriba, que es un relato maravilloso donde, bueno, realmente no sabes en qué plano de tiempo estás y tampoco es necesario saberlo porque el relato funciona. La noche boca arriba, si no recuerdo mal, es el título, es un relato de un hombre que está en una cama de hospital y está soñando con un sacrificio ritual azteca, y entonces lo que te cuenta el relato es que al final en realidad no es él el que está soñando, sino parece aparentemente el hombre que va a ser sacrificado a los dioses mayas o alguna civilización así, es realmente el que está soñando al enfermo en la cama de hospital. Bueno, y esa estructura le gustaba mucho y la iteró y la modificó muchas veces. Es muy fascinante lo que él hace con el tiempo, que es uno de los elementos más característicos del cuento fantástico, ¿no? Y luego, siguiendo un poco con lo que hablábamos de autores de cuentos y de relato corto, Ficciones, sí. Es un libro de cuentos también, está escrito por Jorge Luis Borges, fue publicado en el año 44 y está compuesto de dos partes: El jardín de senderos que se bifurcan y Artificios, y posee dos prólogos. La crítica especializada lo aclamó como una de las grandes obras a nivel mundial y universal, diría yo más, sí. Y su publicación en el año 44 colocó a Borges dentro del panorama más importante, dentro de las que se denominan las 100 mejores novelas de español del siglo XX, por varias entidades, por varios periódicos y por varios entornos, incluso por el diario francés Le Monde. Lo digo más que nada por el concepto de la lengua, ¿no? Cuéntame. Bueno, yo con Borges tengo una relación de amor-odio, debo decir. A mí Ficciones me gusta mucho.
No diría que tampoco ha sido muy influyente en mi obra, en mi escritura, pero es un libro que me he leído muchas veces y digo odio con Borges porque a mí Borges siempre me ha parecido un escritor mucho más cerebral que Cortázar, pero al mismo tiempo me fascina porque cuando lo leo tengo la sensación de que sus relatos contienen tal peso simbólico que ha influido tanto en la literatura argentina y es casi un icono pop Borges ya, sí. ¿No? Eso es un escritor tan influyente y hay una inteligencia tal en sus relatos y tan profunda que pese a lo cerebral que me parece, porque siempre me ha alejado un poco por la cerebralidad de sus cuentos, pues al mismo tiempo sí que encuentro mucha belleza y mucha poesía, ¿no? Recuerdo el jardín de los senderos que se bifurcan, que es un relato donde habla el Minotauro y que es un relato bellísimo, o esa... De hecho, para el taller de microrelatos había traído un microrelato de Borges que son un clásico, por otro lado. Bueno, luego os contaré el relato en el taller de micros. O sea, que es un escritor que me gusta por la sensación que tengo de que no lo comprendo del todo y que al mismo tiempo he leído a tanta gente que le ha influido y me hacen mucha gracia las historias en torno a Borges, porque si lo sabéis, Borges, su viuda, que murió hace poco, si no recuerdo mal, se encargó toda la vida de ir a juicio contra la gente que escribía sobre Borges o utilizaba la obra de Borges. Borges Remake, Agustín Fernández Mayo, que es un escritor, hizo el libro que se llama El Hacedor de Borges, que se lo retiraron por mandato judicial. Entonces creo que es un escritor capaz de ser una bomba de la literatura, pero a la vez, evidentemente, ha influido de forma... Yo como lector, porque yo no soy un estudioso de Borges, o sea, evidentemente lo que estoy diciendo es a nivel emocional y como lector. Y luego, por ejemplo, a mí también me gusta mucho a mí me suele gustar mucho leer las conferencias que dan los escritores que me gustan sobre la literatura. Lo hice con Cortázar y también lo hice con Borges, que tiene un libro que son 7 conferencias que él dio no recuerdo la universidad. 7 noches. Pero no se llama 7 noches. Perdón por no recordar el título, pero bueno, si no recuerdo mal, el libro se llama Conversaciones sobre poesía. Y curiosamente ese libro es muy bonito porque él, con toda su docta sabiduría y su conocimiento enciclopédico, es unas conferencias que él dio sobre su idea de la poesía y de forma muy didáctica, o sea, yo lo he utilizado mucho en mis clases, pues habla de aspectos de la poesía que le parecen fundamentales para entender lo que es la poesía, ¿no? Habla de la metáfora, habla de las imágenes, habla de los mitos, habla de cosas que son realmente importantes si uno quiere aprender a leer poesía. Y ese libro también me gusta mucho de él, que es un libro, bueno, no tan conocido, porque digamos que sería una adenda a su obra, pero ahí, por ejemplo, se ve un Borges muy humano, muy emocional, hablando de forma muy bonita sobre qué es la poesía, qué es la metáfora, que es una parte del libro que es maravillosa, cómo él habla de las metáforas y cómo habla de lo que dice una metáfora, no dice, y de qué es la metáfora para los seres humanos, o sea, por qué nosotros necesitamos metáforas para entendernos a lo largo del tiempo. Pero bueno, en cuanto a ficciones, que digamos que sería el libro que yo más he leído de él, sí, yo tengo una relación de amor-odio, porque pese a lo cerebral que es, me sigue pareciendo un libro muy, muy fascinante por lo misterioso. Aparte, sabemos que no hay una sola manera de leer a Borges, ¿no? El Aleph es un cuento tan importante porque habla de cosas que van mucho más allá de lo literario. O sea, tiene capacidad para sondear aspectos muy profundos del mundo y de lo real y de lo que somos nosotros y por qué estamos aquí. Y siguiendo con escritores argentinos y también con
con relatistas o cuentistas, me gustaría que me contaras o habláramos un poco de una autora argentina mucho más contemporánea. De hecho, ahora mismo está creo que en uno de sus mejores momentos. Está en la cresta de la ola, efectivamente. De hecho, sí, es nuestra... dentro del instituto tenemos un club virtual de lectura y ella es la protagonista de este mes, se llama Samantha Schweblin y está efectivamente, como él dice ahora mismo, en la cúspide de la literatura hispanoamericana. Y me gustaría que nos comentaras un poco Pájaros en la boca, que es una colección de cuentos de esta escritora que se publicó en el año 2009. Esta obra y otras de ella ya han sido traducidas a infinidad de lenguas y le valió en concreto el premio Casa de las Américas en la categoría de cuento, porque se considera, y lo que es un cuento. Sí, es una colección de cuentos. De cuentos. Muy con el cuento. Sí, hoy estamos con el cuento, relato corto. Bueno, si podéis leer a Samantha Schweblin, leedla, es una escritora estupenda. Bueno, a mí Samantha Schweblin, es verdad que la primera vez que la leí, no... Yo he leído mucho cuento fantástico argentino. A ver, ella no, creo que es un exponente o una representante de lo mejor, pero no es la única cuentista argentina. No, para nada. Aparte, ella forma, digamos, podría englobarsela dentro de lo que se ha llamado eso, el cuento rioplatense, donde, bueno, entraría no solo ella, sino más autores. En esa tradición de un cuento que en realidad es una tradición muy argentina, la del cuento fantástico, que viene desde Cortázar, y ella sería, digamos, el exponente contemporáneo de un firmamento de conceptos o de manera de entender el fantástico que es muy argentina y muy uruguaya también. A mí me encanta también Mario Lebrero, que es uruguayo, y lo adoro, vamos, un escritor que adoro. Pero, hablando de Schweblin, la primera vez que yo leí a Schweblin, que de hecho empecé con Pájaros en la boca y no me la acabé, bueno, algo me llamó la atención, pero no le presté la debida atención. Y años después leí un cuento suyo que se llama Un hombre sin suerte, que está en internet, lo podéis buscar, que para mí es uno de los mejores cuentos que se han escrito vamos, es uno de los mejores cuentos que he leído en toda mi vida. Cada vez que lo leo me parece mejor, dentro de que ya la primera vez que lo leí me pareció muy bueno. Curiosamente es un cuento realista, que es algo muy raro muy raro no, pero ella es más conocida por esa visión muy perturbadora y muy extraña de la realidad, porque a diferencia de Cortázar, Samantha Schweblin, Cortázar sí que tenía relatos muy oscuros, pero ella tiene una particular predilección por esas zonas muy incómodas y perturbadoras de la relación entre seres humanos. Y entonces Un hombre sin suerte, yo dije, qué bien escribe esta persona. Es un cuento maravilloso. Es un cuento elegante, es muy sutil, es maravilloso. Además es muy perturbador, porque de lo que habla, no sé si lo vais a leer, pero bueno, para poneros en contexto, es una niña, una niña medio adolescente, que su hermana se bebe un vaso de lejía, se van corriendo al hospital, y cuando están en el hospital los padres y están atendiendo a la niña, la que cuenta la historia, que es la hermana, de pronto está en la sala de espera y aparece un señor ahí. No os digo más. No hacemos spoiler. No hacemos spoiler. No hacemos spoiler. No. Se queda ahí. Así os animáis a leerlo, bueno, que es el objetivo de esta actividad. Bueno, entonces lo que hace Samantha Schweblin ahí es... El relato no solo es inteligentísimo, es que está contado con una elegancia que no se puede contar mejor lo que te quiere contar, y luego además consigue una cosa muy interesante, aparte de la tensión narrativa, que la maneja extraordinariamente bien, y es que consigue que el lector entre en un terreno moral muy ambiguo y es muy interesante lo que hace ahí con esta niña y este señor.
No decimos más. No decimos más. Y bueno, y Pájaros en la boca, que al final me he ido por las ramas. No, pero está bien, está bien. Pájaros en la boca tiene dos versiones. Una es la que publicó ella, creo recordar, en MC, que está bien, pero le faltan cuentos. Y luego sacó Random House. Exacto, una colección. Una edición no hace tanto, No, donde... Bueno, en el año 2009. pues esa. Que digamos que tiene los cuentos del original y algunos más. A mí esa es la que me gusta, la nueva. Es verdad que ese libro, no todos los cuentos son... Porque se nota que es un libro que tiene etapas y estilos suyos diferentes, ¿no? No se percibe esa unidad, ¿no?, que puede tener otros libros suyos. Pero es que tiene cuentos buenísimos. Si hay un cuento que es todo lo que digo, seguramente esté publicado en internet, o sea que lo podéis buscar, ni siquiera tenéis que ir a ver al libro. De hecho está en la, perdona que te interrumpa, de hecho está este libro en la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes, con lo cual si queréis consultarlo y leerlo está a vuestra disposición. Perdona, Matías. No te preocupes. Tiene un cuento que se llama Matar a un perro, que es fantástico. Y luego, en realidad, muchos más, porque es un libro que además prueba muchas formas distintas de contar el fantástico. Ella, más que una escritora netamente fantástica, es una escritora de lo inquietante. A ella le gusta, o trabaja muy bien, lo inquietante, lo extraño, lo anómalo, lo que parece realista, pero hay un elemento que distorsiona esa atmósfera. Ella hace muy bien las atmósferas. Y es muy buena manejando la tensión narrativa. Sus cuentos siempre tienen sordamente ahí por debajo una sensación de amenaza. De alguna manera parece que va a suceder algo terrible, pero nunca sucede. Los personajes son muy esquivos, pero al mismo tiempo es muy magnético, porque tiene una escritura muy muscular, muy pelada, como la llamo yo, que utiliza las palabras justas, no es una escritura arborescente que digas, sino que es... Depende del cuento, porque es verdad que se nota que hay cuentos donde ella tenía un estilo más arborescente y ella, como si fuera talando un tronco Un con los árbol. años, su estilo se ha vuelto muy a ras de carne, ¿no? Y en este libro yo creo que se ve muy bien el tipo de literatura que hace ella. Y luego es que tiene cuentos muy buenos, ¿no? Es que yo creo que, o sea, bueno. yo también quería un poco entrar con los cuentos Sí. para darles el protagonismo que yo creo que tienen, ¿no? Que yo soy muy fan del relato corto y soy muy fan del cuento. También. Entonces yo creo que hay que también mostrar a los nuevos lectores, jóvenes lectores y lectores ya con cierto peso, que realmente el cuento no es una lectura menor, sino que realmente es una lectura compleja incluso de entender y sobre todo de ejecutar. Entonces, bueno, hay autores como pueda ser ella ahora, que está dentro de la escuela argentina, que tiene un peso brutal, pero que ya había otros autores como Borges o como Cortázar que son conocidos en gran medida por eso. Sí, lo que pasa es que creo que también esa noción del relato menor es una cosa española. Total, estoy de acuerdo no es una cosa contigo. que suceda en Hispanoamérica. O sea, en Hispanoamérica el cuento... Otra cosa son las ventas, el mercado, que es verdad que tiene menos lectores el cuento, pero a nivel cultural, a nivel de validación, de prestigio, en Estados Unidos y en Latinoamérica, es que no se puede entender la literatura de ahí sin el cuento. Y están a un nivel superlativo, vamos, ¿no? Luego, pues es verdad que el cuento tiene menos lectores en general. En España, pues desgraciadamente, tenemos el problema de que es un género que no termina de encantar a los lectores. Esto lo sabe cualquiera que se dedique al cuento, que es como la poesía, no te vas a hacer rico, ¿no? No. Es un género que por algún motivo le entra mal a un país de novelistas. España es un país de novelistas. Digo España porque soy de allí. Pero
porque por ejemplo en Francia el cuento tampoco es un género que tiene ejemplos ilustres, pero no es un género que... Francia es un país de novela y de ensayo. Pero el cuento no... Es curioso, ¿no? En España, pese a que hay más lectores que hace 10 años o 15 años, y hay editoriales que activamente procuran que tenga la visibilidad, es un país donde, por desgracia, cuesta mucho que el relato tenga la importancia que yo creo que merece, ¿no? Pues bueno. si hubiera más lectores, pues seguramente seríamos capaces de darnos cuenta de lo interesante que es como género y lo potente que puede ser para hablar de lo que somos y a mí es que me parece un género maravilloso, a mí también. No puedo mentir. Y yo creo que por eso en los pequeños espacios como estos pues tenemos que reivindicar un poco también, claro, el que lo leáis, el que os acerquéis al cuento y que también que hablemos de autores que trabajan el cuento. Pero siguiendo con Borges, él decía en el prólogo de la obra La invención de Morel, una novela del año 1940, respecto a su trama, decía que no le parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. Esa es una obra de Adolfo Bioy Casares y entramos dentro de lo que se denomina o un género que él manejaba muy bien, que era la literatura fantástica, a la que tú también como escritor te sientes cercano. Y bueno, también se hablaba de él un poco como literatura fantástica, policial, de ficción, bueno, un poco ahí, pero esta obra de este autor argentino del año 40 se considera dentro del panorama de la literatura española como un ejemplo de literatura fantástica. Sí, no sé si la habéis leído, no os voy a hacer spoiler. No, a ver, la invención de Morel a mí me encanta porque me parece una novela perfecta. Y luego, yo normalmente... Bueno, ya lo decía Borges, ¿eh? Yo estoy muy en contra de... Me molesta mucho la sorpresa como recurso literario. Es decir, no me gusta... me aburren los trucos. Soy alguien que ha leído, creo que, algo en la vida. y soy alguien que enseguida digo, ya te sé por aquí vamos ir, mal, ¿vale? O sea, yo veo a mí cuando veo una película o una serie donde hay una sorpresa final, yo desde el capítulo 1 digo, vale, ya. Que curiosamente a mucha gente le encantan los giros. A mí es una cosa que en general me aburre bastante, no es lo que a mí me interesa de una historia. El giro me da igual, el giro me parece me suele parecer la miga de pan que le das a alguien para que se quede ahí. Pero eso no. Eso se da mucho en los guiones cinematográficos, yo creo, ¿no? Sí. O sea tiene cierta lógica también. Es decir, no lo desdeño porque cuando está bien hecho es una cosa muy potente, pero yo conozco pocas obras que realmente el giro final, la sorpresa, a mí me satisfaga. Me suele satisfacer lo de antes. Y sobre todo si ese giro si la obra acaba en el giro, como ¡pa! La revelación. Yo siempre que enseño en clase a dar una sorpresa, digo, todavía continúa un poco más. Porque si no, el efecto de la sorpresa va a quedarse como lo único importante de lo que has escrito. Y el efecto de la sorpresa es una consecuencia de un sistema que tú has creado que tiene otras patas. Pero me he ido un poco. Pero bueno, volviendo a Bioy, no solo es una novela perfecta, sino que la sorpresa o la revelación del libro es muy fascinante y además tampoco es lo más importante, porque La invención de Morel es una novela de un hombre que llega a una isla y empieza a ver una especie de presencias que no sabe, personas, y bueno, es su tránsito por ahí hasta que descubre qué es lo que está pasando ahí. Pero al final es una novela muy filosófica que habla de qué es real y qué no lo es, a qué le asignamos la categoría de real,
por qué se la asignamos, por qué damos por hecho que lo que nosotros consideramos real es real. Plantea una serie de cuestiones muy, muy interesantes, filosóficamente hablando, y además escribía y escribía muy bien. Como la literatura argentina en general y mucha de la hispanoamericana en general, es una cosa espectacular. Digo Argentina, pero en realidad Hispanoamérica, la relación de su literatura con el lenguaje, que es una cosa que a mí, como escritor, me importa, me fascina y procuro llevar al máximo nivel en mis libros, y en concreto la literatura argentina, solo a nivel de prosa y de discurso y de perfección literaria, pues tiene muchos ejemplos de escritores y escritoras. No sé, Juan José Saer, por ejemplo, que a mí es un escritor... Yo soy muy de los argentinos. Y vio y escribía muy bien. Él tiene una novela que se llama también El sueño de los héroes, que está escrita como agua. Tú la lees y dices, qué maravilla, qué maravilla. Y bueno, yo es algo además que yo necesito como lector. Una de las cosas que le pido a un libro es que esté muy bien escrito. Hay muchas maneras de estar muy bien escrito, ¿eh? No confundamos esto con un... Pero que la escritura sea buena. Como lector yo no puedo soportar un libro que me lo leo y la escritura es funcional, plana y solo me quiere contar una historia. A mí eso no me interesa. De hecho, prefiero muchas veces que la historia sea sencilla, no me entendáis mal, pero muchas veces para mí menos es más. Entonces, porque yo me fijo mucho en el estilo. Y para mí el estilo, la lengua, más que el estilo, la lengua, la palabra, qué lenguaje utiliza, cómo dice sin decir, cómo dice lo que quiere decir de una forma bella, ¿no? Y en eso Bioy, por ejemplo, él escribía muy bien, muy bien. Pero eso también lo llevas tú bastante a tu obra, ¿no? O sea, no te limitas simplemente a exponer, sino que la estructura que utilizas, la complejidad en cuanto a las formas, se nota, ¿no? Entonces se nota que también tu escuela viene por ahí. Viene por ahí. No soy tan bueno como esa escuela, bueno, pero y, siguiendo con los temas filosóficos y con ese carácter un poco también fantástico, me gustaría que habláramos de una obra que sé que te gusta mucho, que no está dentro del panorama hispanohablante, es de un autor polaco, que es Stanisław Lem. Su obra es Solaris, pero sé que es una obra que a ti te llama muchísimo la atención y que también te ha influido un poco en tu manera de ver la literatura. Buah, Solaris, madre mía. Además, ayer nos quedamos un poco en nuestro encuentro del café con parte de Solaris. Solaris, bueno, desde lo emocional, para mí es un libro insuperable. O sea, no solo porque la historia me parece fascinante, sino por lo que consigue, con los lugares a los que llega intelectualmente Lem ahí, que era, por cierto, Lem era un escritor magnífico, no solo tiene Solaris, o sea, tiene libros buenísimos, era un escritor superlativo, un hombre inteligentísimo, que además hizo de todo, muy cascarrabias él, pero el de Solaris, han hecho, creo recordar, que 2 películas y una de ellas, que es la de Tarkovsky, que es una muy buena película, del la 72. odiaba con todo su ser. Y de hecho él ni siquiera se consideraba escritor de ciencia ficción, él lo decía, porque toda la ciencia ficción que él se estaba haciendo en ese momento, él la consideraba con esa mirada elitista hacia la ciencia ficción, bueno, género menor, y él hacía otra cosa. Bueno, hacía ciencia ficción, lo que pasa es que le dio ropajes de alta literatura. Pero era un escritor de ciencia ficción, filosófica, pero de ciencia ficción, como otros que él odiaba, porque
hay una anécdota muy graciosa de él. Creo recordar que lo nombraron presidente de la asociación de escritores de ciencia ficción más importante de Estados Unidos y les mandó una carta y les digo que os den. No quiero igual me la he inventado porque no recuerdo la anécdota exacta, pero sí. Y en cuanto a Solaris, que es una novela fundacional en lo suyo, porque luego ha producido ha salido mucha literatura en la que de alguna manera ese concepto de lo solárico estaba presente. Yo Solaris me la leí con 20 años en una edición del polaco, había sido traducida al francés y a su vez había sido traducida al español. O sea, la versión que yo leí, la traducción, vete tú a saber lo que reflejaba de la obra original. Porque hace unos años Impedimenta retradujo casi todo lo de él con ya del polaco. Cierto. Gran editorial, por cierto. Y es una novela... he gritado un poco. Es una novela... Bueno, que tiene un tema que a mí que de hecho ha salido en muchas cosas mías, ¿no? Que es el regreso de la muerte y la relación que tenemos nosotros con los muertos. Si sabéis de qué va Solaris, es un planeta donde continuamente están enviando expediciones para intentar entender qué pasa ahí. Y entonces la novela empieza con un hombre, que no recuerdo el nombre del personaje, que llega al planeta a una estación meteorológica porque hace mucho tiempo que no se comunica con la Tierra. Previamente, que esto no te lo cuenta la novela, bueno, pues sobre el planeta Solaris han ido los seres humanos enviando continuas expediciones para estudiarlo y glosarlo y documentarlo. Y entonces, dentro del libro, que es una cosa súper interesante, él se inventa la solarística, que es la ciencia que estudia el planeta Solaris, y dentro del libro mete trozos de ensayos. A él le gustaba mucho lo de inventar bibliografía inexistente sobre algo. Tiene un libro tiene varios libros que se llaman... Se me ha ido. Bueno, luego lo recordaré. Uno que se llama Magnitud Imaginaria y son otros dos. Golem 21 y el primero, que es el que a mí me gusta más, donde él hace ensayos sobre libros que no existen, que es una cosa muy borgiana, por otro lado. Hace ensayos sobre libros que no existen, que es ya la metaliteratura de la metaliteratura. Es un libro buenísimo, buenísimo, porque hace un ensayo de un libro que no existe y te dan ganas de leer el libro, pero no lo puedes conseguir porque no existe. Es un libro buenísimo. Pero bueno, volviendo a Solaris, cuando esta expedición, cuando este tripulante va ahí, descubre que en el planeta Solaris uno de los científicos se ha vuelto loco, el otro está encerrado en su camarote y entonces al llegar ahí, de pronto, por el pasillo, aparece su mujer que se suicidó hace 5 años o 10 años, y él lleva ahí su carga de trauma. Aparece su mujer aparentemente de carne y hueso. Y a partir de ahí, la novela alcanza unos niveles filosóficos y humanos de profundidad psicológica que son absolutamente... A mí porque además es una novela donde lo que se llama el sentido de lo maravilloso, el sense of wonder, que es una cosa que solo puede producir la ciencia ficción, él lo lleva a niveles increíbles, tanto en la relación del protagonista con esa mujer de carne, pero que en realidad él sabe que no es su mujer, pero se comporta como su mujer. Y además hay una cosa muy interesante del libro, que es un libro que se puede leer como novela de ciencia ficción, como novela de fantasmas, o como una versión muy retorcida e inteligente de una novela de fantasmas, y te da una serie te hace una serie de preguntas la novela muy fascinantes dentro de la ciencia ficción y de un género muy particular de la ciencia ficción, que es el descubrimiento de civilizaciones o el contacto con lo otro
Entonces la novela, pues, aparte de todo esto que ya es, lo lleva a Lem a niveles muy profundos y muy fascinantes, bueno, pues plantea preguntas muy interesantes desde el punto de vista filosófico, como ¿por qué como seres humanos damos por hecho que si entramos en contacto con una entidad extraterrestre o con en el caso con Solaris, que es extensible a cualquier otro encuentro con lo otro, que es muy propio de la literatura fantástica y de ciencia ficción, ¿por qué damos por hecho que lo otro va a querer hablar con nosotros? En la novela, por ejemplo, hay un momento muy interesante donde los propios, creo recordar que el propio protagonista se pregunta si en realidad lo que les está pasando al encontrarse con estas cosas no es un juego, que el planeta Solaris, que es como un planeta, se entiende que es un planeta que piensa, un planeta con conciencia, pero no se explica, porque esto es muy abierto dentro de la novela, si realmente está jugando con ellos, o sea, si para ellos, si para el planeta ellos son como unos bichos y el planeta está sacando sus bichos para jugar con otros bichos. Pero eso es solo una de las cosas que plantea la novela, ¿no? Es una novela que habla del amor, de la muerte, del dolor, del trauma, la relación de él con Harry, que es la mujer que murió. O sea, es una cosa fascinante, porque hay un momento de la novela maravilloso donde esa cosa que se ha presentado ahí, que tiene la forma de la mujer muerta del protagonista, el propio ser, lo que sea, sufre porque se da cuenta de que no existe, de que no existe realmente. O sea, es una cosa interesantísima de leer y muy... Y que invitas a que todas ellas Es una novela genial, genial. La hablen. Yo tengo una última entrada para ti, pero me gustaría, pues sobre todo porque no quiero que nos quedemos sin tiempo y que no participéis, si alguna de vosotras tiene alguna pregunta de lo que hemos estado hablando o de cualquier otra cosa que se le ocurra hacer ahora a Matías, antes de yo poder hacer una última pregunta. No quiero que os quedéis sin tiempo. ¿Quién se anima? No sé si... Dale. Dale. Cuando hablo de Cortázar, me acordé de haber leído algo como que a él no le gusta que el lector sea pasivo. Pasivo. No le gusta ese tipo de lectores. Y antes de la sesión de ayer, intenté encontrar un vídeo suyo y no sé, me parece que comentó que en algunos de sus libros, sí, estructurado un poco como el que leímos, en la última parte siempre quiere un poco perder al lector, ¿no? Creo que digo algo así. Y bueno, no sé si eso viene también de la visión que... O sea, yo creo que él, por lo que he leído y sé de su propia confesión en el libro que os he dicho, que de verdad que está muy bien, el de las conferencias, es un libro precioso, además es precioso porque mezcla mucho vida y literatura, y él habla también de su relación con los estudiantes, o sea, era un hombre maravilloso. Y... Joder, ya me he ido, perdón. A ver, él... Claro, es que, por ejemplo, el cuento fantástico necesita un lector cómplice. En la medida en que es un género que plantea no solo una abolición de lo que entendemos por real, sino además una disolución o una indefinición de la verdad, entendida como... No se puede leer ni los cuentos de Cortázar, ni en general cualquier cuento o novela fantástica o el fantástico latinoamericano, que no es lo mismo que el realismo mágico, porque el realismo mágico es una realidad donde lo maravilloso convive con lo fantástico, pero lo fantástico, o sea, donde lo maravilloso convive con lo cotidiano. Mientras que lo fantástico es una literatura donde la realidad está pervertida, está distorsionada, está rota, tiene fugas, y en ese, digamos,
plano de lo real y plano de lo fantástico, esas fugas o esas son lo que hace que eso funcione. Entonces, claro, el lector que buscaba Cortázar, en mi opinión, era un lector cómplice, porque tú no puedes leer sus cuentos sin estar dispuesto a que tu noción de la realidad quede un poco tocada. O sea, tienes que estar dispuesto. Por ejemplo, Casa Tomada. Casa Tomada es un cuento donde no sirve de nada hacer la pregunta ¿por qué toman la casa? Porque la respuesta es ¿por qué no? Si es la realidad que el cuento ha creado específicamente para que eso... Lo interesante no es por qué han tomado la casa. Lo interesante es lo que... El mal lector de literatura fantástica quedaría decepcionado porque no le explican por qué toman la casa. Pero lo interesante del relato no es por qué toman la casa, sino qué es lo que hacen los personajes que tomen la casa, o qué les revela a los personajes el hecho de que tengan que, porque la casa ha sido tomada, tengan que primero vivir en una parte, vivir en la mitad de la casa que queda sin ocupar, o sin invadir más bien, y luego cómo van a vivir cuando ya se han quedado fuera de la casa. Y de hecho no es un relato, para mí es un relato muy triste, porque es que lo he analizado muchas veces, porque no habla de fantasmas o de una invasión extraña, o sea, eso es digamos el elemento necesario para que entre la literatura, sino, bueno, ¿qué les pasa a dos personas que viven un poco por inercia, o que se han oxidado tanto por la rutina y las actividades cotidianas que han dejado de hacerse preguntas? Y de hecho hay un momento en el cuento que para mí es lo que el lector atento necesita quizá para darse cuenta de que ese cuento está hablando de algo mucho más humano que fantástico. Es, en un momento del cuento dice el personaje, se puede vivir, dice algo así como, se puede vivir, yo me preguntaba si se puede vivir así, se puede vivir sin pensar, ¿vale? Y también hay que tener en cuenta que la literatura, por mucho que un autor, no sé si sabéis cómo nació este cuento, pero bueno, Cortázar lo cuenta en el libro, nació de un sueño. Él tuvo un sueño y cuando se levantó del sueño se puso a escribir y lo materializó. Le tocó algunas cosas, como cuenta en el libro, y así se quedó. Y sin embargo es un cuento que su capacidad de resonancia es muy alta, por mucho que el autor a lo mejor no tuviera en cuenta o no supiera que estaba escribiendo algo que iba mucho más allá del sueño. Y de hecho es un cuento que según que en Argentina fue interpretado desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico. Le preguntaron muchas veces a él, oye, ¿usted qué ha querido decir en este cuento? Porque usted está hablando de Argentina, ¿verdad? Y él, muy inteligentemente, durante muchos años dijo, bueno, quizás sí, quizás no. Pero volviendo a la pregunta de los lectores, yo creo que no he buscado un lector pasivo, porque el lector de literatura fantástica no puede ser pasivo. Si eres pasivo, con Casa Tomada dices, qué decepción, porque les invaden la casa. O qué relación tan rara tienen estos hermanos, no lo entiendo. Pero es que esas son las reglas de una literatura, digamos, más realista o racional. Pero las reglas de la literatura fantástica son reglas que tienen un sentido más abierto. No es mejor, simplemente son cuestiones que son necesarias para escribir literatura fantástica. Porque si tú no dudas de la realidad, no puedes escribir de la literatura fantástica. La literatura fantástica es la permanente duda de la realidad, de lo real, sea lo que sea eso. Totalmente de acuerdo. Por favor, sí. Sí. Tú, sí. Sobre la literatura infantil y juvenil, pienso a Mafalda, sí, que es una banda dessinée como dibujada. Sí, una tira cómica. Sí. Voilà, Mafalda con humor.
y es siempre sobre la realidad, ¿no? Son temas sobre la realidad de Argentina. Sí. Y otra es Luis Sepúlveda, que me encanta. Jesús Sepúlveda. Luis Sepúlveda, sí. Chileno que, Sí, ya sí lo he leído, sí. escribió, El viejo que escribía la historia de amor. hacia los jóvenes, como por ejemplo la gaviota que ¿cómo se llama? Sobrevolaba el mar, puede ser. Una gaviota y el gato que le aprende a volar. O un viejo que leía novelas de amor. Cuentos de amor. Sí, que empieza Historias con de amor, esa yo escena creo. tan buena de un... siempre humor adentro. Sí. Y fantástico y la realidad también. Dos géneros. Sí. Dos géneros. ¿Qué piensas sobre esta Estaba esperando la pregunta. literatura argentina y chilena? Sobre la literatura argentina, ¿qué pienso? Luis Sepúlveda, Argentina. A mí es un escritor que me gusta, tampoco te diría que es mi escritor preferido. O sea, de hecho, bueno, mira, curiosamente hay un cuento, yo siempre hablando de cuentos. Yo me leí El viejo que leía novelas de amor, creo recordar que me gustó la escritura sobre todo y además tenía una escena de comienzo muy buena porque creo recordar que era un general o algo así, que le están afeitando en un embarcadero, o algo, no sé, era una escena muy buena. Y luego de él hay un cuento que se llama El último fakir, no sé si lo habéis leído. Él de hecho tiene un libro de cuentos en Tusquets, creo recordar. No es un mal cuentista, ¿eh? Y tiene este cuento que se llama El último fakir, que es una preciosidad, porque es no recuerdo, es un personaje que le escribe a otro que se ha muerto, que era un fakir en un circo. Es un cuento precioso. Y me has dicho la literatura chilena también. Es que reducir una literatura, pregunta. A ver, yo de literatura chilena he leído a muchos poetas y he leído, bueno, Bolaño era argentino, era chileno, ¿no? Es chileno. Digo, es que ya estoy mezclando. He leído mucho a Bolaño, he leído a... Mira, últimamente he leído no sé si habéis leído a Alejandro Zambra. Alejandro Zambra, que es un escritor ahora que está muy en boga, vamos. Tiene un libro que se llama Poeta Chileno, que es maravilloso, o sea, es un libro... Él es un escritor muy bueno, pero bueno, yo realmente con él tengo una relación también de amor-odio porque tiene un libro que se llama Bonsai, Formas de volver a casa. A mí esos libros me gustaban, pero tampoco eran lo que más me llamaba de él. Pero, por ejemplo, el de Poeta Chileno me parece una novela maravillosa. Yo soy muy desmemoriado, entonces estoy intentando recordar escritores chilenos. ¿Cómo se llama este poeta tan famoso? Bueno, perdonad. No Neruda, sino... Es que sale en Poeta Chileno y no es Vicente Huidobro, es... perdón, no, bueno. Cambiemos de pregunta. Tenías... O sea, yo chilenos he leído más poetas que novelistas, la verdad. Tenías tú también una pregunta. Sí, unas pequeñas aclaraciones. Yo soy amante del cuento también. Ah, muy bien. Sí, y escribo cuentos. Bueno, ¿qué diferencia darías al cuento y al relato? Yo hago una diferencia. O sea, cuando se habla de cuentista, me da la impresión de que nos cuenta historias de la literatura oral, etc. ¿no? Bueno. Sin embargo, el relato ya es otra cosa. O sea, es así como lo concibo, ¿no? Esto por una parte. Por ejemplo, hace un tiempo, un grupo de mujeres que querían escribir un libro colectivo de relatos, y estaban dudando por qué título darle. Y pusieron cuentistas, y a mí esto me molestó bastante, porque no parece... O sea, la impresión que tengo es que un cuentista pues nos puede contar cualquier cosa. Y sin embargo, uno que escribe relatos ya es más elaborado, más rebuscado, no sé. Es un poco la sensación que tengo.
La segunda pregunta que quería hacer, o sea, una precisión, el giro y la sorpresa. Ah, sí. Bueno, mucha gente sí que le gusta el relato que se acaba con una sorpresa. ¿Qué tipo de cuentos te gustan a ti? Si no te gustan tanto los de giros y sorpresa, los más lineales, los que van de un principio que nos indican ya dónde vamos. Ya. Vale, primera pregunta. Y luego otra, la última ya en detalle. He asistido a un curso de escritura de guiones. Sí. Y el profesor que nos daba en la clase decía evitar un final feliz. Bueno. Yo no sé por qué, Eso... pero bueno, es verdad que un final feliz parece que el mundo es un mundo de rosas, ¿no? Y sin embargo no lo es. Pero yo creo que también un final feliz pues da oportunidad ¿por qué no? de saborear. Bueno, muy interesante esta cuestión. Sí, ¿por qué no? No estoy de acuerdo con tu profesor de guión. Bueno, respecto a la primera pregunta, la verdad es que yo no hago distinción entre cuento y relato. Aunque me gusta la idea de distinguir al cuento por el cuento tradicional que nos imaginamos y el relato por la especificidad literaria, ¿no? Pero la verdad es que yo nunca he hecho distinción y en Latinoamérica, vamos, cuando dices cuento, entienden que es un relato breve, son lo mismo, ¿no? Yo no hago distinción, pero bueno. Perdón, pero entre el microrelato y el cuento sí hay una diferencia. Sí, porque pese a que comparten conceptos y alguna técnica en común, la ejecución es completamente diferente. Sí. Todo lo que puedes hacer en un cuento estropea un microrelato y todo lo que puedes hacer en un microrelato puede estropear un cuento, porque de hecho hablaremos hoy de eso. Hay microrelatos que solo pueden ser contados como microrelatos, tú eso lo amplías y no funciona. Entonces solo le das otros a lo mejor sí, pero en general hay que intentar que el microrelato solo funcione como microrelato y el cuento o la novela como... la segunda pregunta era... Sobre el giro. Sorpresa. El giro, la sorpresa. Bueno, yo como en la cualquier literatura lector, fantástica, ¿no? me Decías. En la literatura, ¿no? En general. He buscado mucho eso. Lo que pasa es que creo que el cuento breve, ya hablando de relato, como ha experimentado una evolución muy grande desde el cuento clásico de Poe o el cuento donde, pues, por ejemplo, Poe sí que era pero porque su filosofía compositiva de lo que es una historia iba orientada, bueno, en realidad lo hizo con el poema del Cuervo, pero era una filosofía de construcción narrativa donde el tono, el enfoque, los detalles, todos iban encaminados o todos funcionaban como una maquinaria en la que llegábamos a un clímax de revelación donde todos, no sé, la máscara de la muerte roja. Sin embargo, según ha ido evolucionando el cuento, la sorpresa a veces, que no está mal per se, ¿eh? Yo me encanta un relato donde hay una revelación final. Y de hecho, en mi último libro que está sin publicar, pues hay cuentos con revelación. No tengo nada en contra de la revelación, lo único que creo que pero esto es una regla narrativa básica, si tú vas a revelar algo al final tienes que ir diseminando pistas. Pero yo como lector, en el cuento, todos los cuentos que he leído a lo largo de mi vida, y a medida que el género ha evolucionado, porque el cuento más de la época de Poe o el cuento clásico, pues sigue una filosofía de composición clásica. Principio, nudo, desenlace, orden, racionalidad, sorpresa, tiene que estar... Todo sigue esa estructura clásica, que si es clásico es porque funciona, no es malo. Y además te aseguras muchas veces que una buena construcción clásica de una historia, nosotros como lectores tenemos insertado en el cerebro la estructura narrativa clásica, es decir, la comprendemos porque a lo largo de la historia es la estructura que ha servido para contarnos metáforas, contarnos cuentos, contarnos novelas y es muy útil.
Lo que pasa es que en literatura contemporánea y en el cuento, que es un género que ha experimentado mucha evolución, el cuento contemporáneo no es un cuento que, a partir de Chekhov y de Carver y de toda la escuela norteamericana y rusa, y también latinoamericana, bueno, digamos que el cuento contemporáneo es mucho más abierto, no busca tanto esa estructura clásica de principio, nudo y desenlace, muchas veces es muy abierto, tanto en el principio como en el final, no es un cuento que busque ese impacto emocional que te da una sorpresa, ¿no? Pero no significa que solo valga ese tipo de procedimiento, sino que realmente coexiste con el cuento clásico, no son excluyentes el uno con el otro. A mí como lector, bueno, realmente yo me suele interesar más el cuento contemporáneo, donde la estructura es más abierta, donde el cuento ha perdido esa necesidad un poco patológica de ay, es que no debe sobrar ninguna palabra, y la estructura y todo debe ser económico, conciso, porque creo que en el fondo eso es solo un tipo de relato muy concreto o un tipo de aproximación de muchas que hay. Yo conozco cuentos con una estructura muy atomizada, rota, donde todos los conceptos narrativos que se supone que hacen una buena historia están un poco así a la buena de Dios, y sin embargo son relatos maravillosos, ¿no? Como lector yo me inclino más por un relato menos constreñido al esquema clásico. Ahora, como buen lector, pues me gusta si el cuento es bueno o el cuento o la novela, da igual. Y sobre el final feliz de su profesor de guión, bueno, ya has dicho que no fuera feliz. No estoy muy de acuerdo, ¿no? y aparte creo, esto lo leí, no es nada original mío. Yo leí, creo que fue en Twitter, a alguien que muy pertinentemente decía que, porque está, a ver, partiendo de la base de que cuando aprendemos a escribir, a narrar, evidentemente vamos a tener que tirar de un conflicto. También esto es una visión muy occidental de lo que es la narrativa, porque si tú te vas a países asiáticos, es que no tienen la misma cosmovisión de lo narrativo, o sea, su manera de contar historias no se ajusta a los parámetros occidentales y a la narrativa clásica occidental, ¿vale? Entonces, dentro de la narrativa clásica occidental, el conflicto es el motor, o es lo que se trata de enseñar a alguien que intenta escribir. El conflicto es el motor. Y hombre, lo del final feliz, que no hay que tener un final feliz, yo tampoco lo veo así. De hecho, yo en Twitter leí a alguien muy pertinentemente que decía, bueno, y no va siendo hora de que alguien haga literatura, pero no quiere decir literatura boba o ñoña, sino literatura sobre la felicidad. Porque no va a haber una buena novela sobre la felicidad. Esperanzadora, ¿no? Sí, pero no solo esperanzadora, que me parece yo creo que una cosa es ser ñoño con un final y otra cosa es dar esperanza al lector. Son dos cosas diferentes, porque la esperanza puede ser una esperanza agridulce, puede ser amarga, puede estar teñida de trauma o de dolor, y sin embargo es un mecanismo narrativo. No me gusta la noción de literatura curación, pero bueno, ¿por qué no va a confortar un final a un lector, o a darle esperanza, o a creer que los personajes están destinados a un futuro mejor, ¿no? Me parece... Además es que ese tipo de axiomas que se hacen como... Que creo que muchas veces cuando lanzamos axiomas, y yo que soy profesor, algunos lanzo, pues en realidad solo estamos lanzando axiomas en función de nuestra historia lectora y de lo que nosotros consideramos que es bueno o malo, pertinente o no pertinente, pero... De hecho, yo creo que esa esperanza tú también lo hablábamos ayer en la obra que estuvimos tratando, que era Moebius, que quien no la ha leído y no pudo asistir al café, os la recomiendo mucho.
el final de Moebius es muy Bueno, es que tiene un esperanzador final feliz. con Para mí eso el es un final personaje feliz. de uno de los personajes que era Teresa, ¿no? Entonces, de hecho, a todos, yo creo, los lectores de Moebius nos llenó un poco, ¿no? El que fuera así. Sí, otra pregunta, sí. Bueno, sí, bueno, se dice que cualquier persona puede escribir, pues quiero saber cuáles son sus rituales para ponerse a escribir. ¿Cuáles son? Tus rituales para ponerte a escribir. Ah, uff. Y si las ideas, por ejemplo, son imaginaciones o bien, por ejemplo, inspirados de vida cotidiana. Vale. Pues, por ejemplo, yo soy periodista y si no encuentro ideas para escribir, pues salgo a la calle y luego pues regreso con un montón de ideas, pues, que sean para escribir artículos de prensa o bien microrelatos. Luego relaciono por ejemplo, microrelato con otro y al final salgo con un cuento. Bueno. Pues dentro de nada novela ya. Novela, no. A ver, yo rituales de escritura solo tengo el de sentarme a escribir. Tengo un ritual que es, procuro siempre escribir a la misma hora, pero en realidad es un ritual que podría cambiar, simplemente es porque yo siempre he escrito muchas épocas de mi vida, siempre he escrito después de estudiar o en la universidad, ¿no? Entonces yo suelo escribir a lo mejor de 7 de la tarde a 10 de la noche, esas son como mis horas, ¿no? Hubo una época que escribía de noche, pero a mí, a medida que te haces mayor, de noche solo te apetece ver Netflix. Entonces, Es verdad. y de rituales, en realidad tengo un ritual para no dejar la escritura, porque yo con la escritura, pese a que he escrito bastante, tengo una relación bastante conflictiva. O sea, como buen hiperactivo me cuesta mucho sentarme y estar 3 horas en el mismo sitio. Entonces el ritual que tengo básicamente es un proceso por el que yo venzo fijaos, esto es una confesión, venzo la procrastinación y la pereza y lo que llamo yo el rato de calentar. El rato de calentar simplemente es sentarme y estar 30 o 30 minutos, a veces es más, a veces es menos, no solo venciendo el deseo de irme a hacer otra cosa, sino sintonizando la escritura, porque cuando te pones a escribir, o por lo menos yo, hasta un rato después de empezar no empieza a fluir, no empieza a ser buena la palabra, ¿no? No empieza a tener una cierta interés. Entonces el ritual para mí es todo ese rato un poco difícil, un poco incómodo para mí, de ya sintonizarme con la escritura y ya, bueno, pues tirar. Y no sé si había otra pregunta de las que me has hecho. Bueno, era un poco ella, te contaba cuál era vale. su ritual un poco, ¿no? Tu ritual me parece mejor que el mío, que es salir a la calle a ver qué pasa. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que hemos, no sé si aprendido mucho, que yo creo que sí, hemos tocado efectivamente todos los palos, hemos visto diferentes opciones. Yo quería cerrar con un autor que bueno, solamente te lo voy a nombrar, pero no lo vamos a desarrollar porque, bueno, ya tenemos luego el taller y claro, también tú tienes que descansar un poco, que es Franz Kafka. Bueno. Que en su obra El proceso, al final ya hay una frase que a mí me parece muy interesante, que dice: ninguna otra persona podía haber recibido permiso para entrar por esta puerta, pues esta entrada estaba reservada solo para ti. Ahora me voy y cierro la puerta. O sea, me parece como un cierre fuerte, interesante, pero que estaba muy en relación también con la obra de Moebius, que tú entras o inicias la obra de Moebius con una escena de cárcel, cierras con una escena de cárcel, y que vuelvo a insistir en que os la leáis, que participéis en los cafés literarios que vamos a tener más adelante. Y Matías, solo darte las gracias a vosotros por participar, por escucharnos,
sobre todo por ofrecernos tu visión de la literatura, que es muy rica, y sobre todo por hacernos entender mejor también al autor y a obras que algunos conocemos y otros conocemos menos. Así que muchísimas gracias, de verdad, Matías. A vosotros.